Listo, buenas noches nuevamente. Entonces, ahora sí voy a iniciar como tal la clase. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí ven la primera diapositiva? No. Sí. Ah, ya, ahora sí. Sí. Ok. Sí, señora. Ahí en la primera diapositiva le envié un PDF donde están pues ya todo el material. Ahí está como desde la semana anterior hasta ahora. Vamos a empezar en la diapositiva que habla de análisis situacional. ¿Sí? Bueno, les comentaba inicialmente que lo que tiene que ver con la creación de una empresa y todo como el trabajo empresarial desde el inicio, que es la creación, tiene mucho que ver con la operación directa del gerente. La idea es que ustedes se proyecten como tal, a ser los próximos gerentes o a crear sus propias empresas, y en la medida de ese desarrollo empresarial, el análisis situacional que involucra el contexto y la competencia es fundamental para toda la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta línea empieza con el modelo Canvas, y ese modelo Canvas, en la declaración estratégica, por favor, les quería silenciar los micrófonos. Sí, profe, mucho ruido. Sí. No sé, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Listo. Nosotros habíamos iniciado viendo el modelo Canvas, el cual es bastante útil en el momento de plasmar la idea de negocio y de pensar toda la estructura del negocio. Digamos que esa herramienta lo que facilita es la planeación, ¿sí? Ahondar en ella es bastante importante para lo que tiene que ver con la propuesta de valor, porque digamos que ese es el rompecocos de todo gerente, la planeación estratégica, ¿sí? Realmente a un gerente le pagan es por planear, es por dirigir, ¿sí? Y la buena planeación, o sea, a partir de una buena planeación, ayuda a todo lo demás, toda la demás gestión, ¿sí? Entonces, lo primero que, digamos, si queremos ser emprendedores, si queremos crear empresa, lo primero que deberíamos hacer es plasmar idea de negocio. Plasmar la idea de negocio hay muchas formas, pero pues el modelo que nosotros vimos, que me parece uno de los más sencillos, es el modelo Canvas, ¿sí? Luego de tener yo mi idea plasmada, de tener la idea clara, ¿sí? Lo segundo que debo hacer en el momento de crear empresas siempre va a ser un análisis situacional. Y ese análisis situacional incluye el contexto, es decir, en qué contexto, en qué entorno se moverá mi empresa, o en este momento las demás empresas a las que va a pertenecer, o el sector al que pertenecen, cómo está, y también la competencia. Entonces, iniciando en el contexto, tenemos una herramienta que se llama el análisis PES. El análisis PES es un análisis del área política, económica, social y tecnológica. ¿Sí? Esas son las siglas de PES: político, económico, social y tecnológico. Recientemente ya hay una corriente que quiere incluir y llamarlo PESTEL, que es implementar el análisis también ecológico y el análisis legal, ¿sí? Pero es fundamental que una empresa o un emprendimiento, cuando quiera iniciar, bueno, este análisis de contexto, la verdad, siempre es importante en todo momento, pero para una empresa en nacimiento será fundamental porque le va a permitir evaluar si realmente la creo o no. Es decir, yo puedo tener una idea de negocio, yo quiero, por aquí voy a tomar una de ustedes, yo quiero crear una pet shop o una tienda tipo cafetería donde yo pueda entrar con mis mascotas y donde pueda tener accesorios para mascotas, espacios para mascotas, alimentos para mascotas, es decir, una cafetería donde yo pueda ir a pasar el rato con mi mascota. Esa es una de las ideas de negocio que ustedes me entregaron.
Y lo importante, aparte de la idea, es también saber la posibilidad de llevarla a cabo, ¿sí? Si bien es cierto, muchos emprendedores deciden ignorar esto, y yo tengo que ser sincera, muchos de los emprendedores que he asesorado no me dicen, venga, dígame si debo o no iniciar, no me dicen, no, ellos dicen, así el mercado no lo esté pidiendo, así no sea factible, yo quiero hacerlo. Porque ellos a veces creen que si el análisis da inviable, pues no se puede hacer, ¿sí? Y la verdad no, pero sí es importante en todo momento hacer un análisis situacional, porque no hacerlo sería ir a la guerra sin armas y sin defensa, ¿sí? Y lo que puedo arriesgar allí es a perder el capital invertido. ¿Listo? Entonces iniciamos en el análisis situacional. Profesora, qué pena, es que se escucha un televisor. Por favor, les agradezco a todos que silencien sus micrófonos. Por acá tengo a todos silenciados, no sé quién más. Falta Juliet que lo silencia. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, les decía entonces que lo primero que tengo que hacer, independientemente si mi negocio ya está funcionando o si quiero crearlo, siempre voy a necesitar un análisis situacional. Empezamos con el área política y eso es indiferente si la empresa es grande, mediana o chica, ¿sí? Porque una empresa multinacional cuando quiere entrar a un nuevo mercado también tiene que hacer este análisis para no llegar a perder el capital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incluso Coca-Cola, que es una multinacional bastante grande, hubo un país en el que se descachó. No sé si ustedes sepan cuál es. La gran empresa Coca-Cola, hay un país en el cual no pudo incursionar como es debido y tuvo que irse. ¿Alguno de ustedes sabe, lo ha escuchado? ¿Se puede imaginar qué país es? No, señora. Ok. Estamos cerquita de él, de hecho. Es en Bolivia. Porque resulta que Bolivia, bueno, eso es más del ejemplo, de la parte sociocultural, pero el país de Bolivia tiene una cultura totalmente diferente, y si bien es cierto que el producto que ellos venden es pues a nivel internacional muy aceptado, pues tampoco es para todo el mundo. Y las tendencias culturales y de consumo de Bolivia hicieron que no fuera rentable venderla allá o tener una fábrica allá o distribución permanente allá. Y realmente en este momento en Bolivia hay otras empresas, y más que todo nacionales, y las bebidas que circulan son bebidas más que todo nacionales, pero como tal, Coca-Cola en Bolivia, la presencia es mínima, ¿sí? No es la misma presencia que tendría en los demás países. Entonces, si les pasa a Coca-Cola, no nos puede pasar a nosotros acá. Hablando en el entorno político, cuando se va a llegar a cualquier mercado o se quiere iniciar en un mercado, tengo que mirar la estabilidad política, ¿sí? No es lo mismo que yo quiera en este momento crear una empresa en Colombia que yo quiera crearla en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela en este momento la estabilidad política no es tan segura, es decir, no puedo hablar de que hay una estabilidad política porque si tengo dos presidentes, un presidente electo y un presidente interino, pues sencillamente me habla de que hay una división política y realmente allí no se muestra una estabilidad. En cualquier momento, cualquier movimiento o cualquier cambio político puede afectar todo el entorno empresarial, ¿sí? Entonces es muy importante iniciar evaluando la estabilidad política de ese país, también la estructura de gobierno, y cuando hablo de la estructura de gobierno, hablo también de cómo está compuesta, cómo se divide, si es democrática, si es un país libre, parcialmente libre o no libre. Ahorita quiero aclararles eso. También si es un país de corte democrática, si es un país, por ejemplo, dictatorial, si su estructura es parlamentaria o es, sí, descentralizada, centralizada,
O sea, toda la estructura de gobierno es importante también analizarla, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer negocios con Inglaterra, que ellos pues tienen un parlamento, o más que todo con cualquier país europeo, que hacer negocios con Estados Unidos, ¿sí? O sea, la estructura de gobierno es muy importante. Y en este momento, pues si vamos a decir, bueno, yo no me voy a ir para Estados Unidos todavía, también es muy importante analizar en este momento cómo está la estructura de gobierno en Colombia. Y ahorita les voy a decir. Resulta que Colombia, por ejemplo, hace poquitos años, creó un nuevo ministerio. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Mira, aquí tengo toda evidencia que estaban todavía en reunión docente. No, señora. Bueno, en este momento no, pero hace poquito, sabiendo que Colombia, pues la estructura de gobierno que maneja es hace muchísimos años, en este momento el ministerio creado más reciente es el Ministerio de Vivienda. Se creó aproximadamente, creo que en el 2012, que eso es un cambio político grande, ¿sí? Sabiendo que ellos antes estaban adscritos a otro ministerio, que era creo que el de Hacienda, ¿sí? Desarrollo económico. También la estructura de gobierno, también la tributación, muy importante, porque el desconocimiento de la norma no exime del cumplimiento. Entonces, si yo quiero crear una empresa de una tabacalera, pues yo tengo que saber que hay unos impuestos específicos, ¿sí? Unos impuestos generales, es decir, a todas las empresas, por ejemplo, la renta, pero también unos impuestos específicos, por ejemplo, para la venta de alcohol, para la venta de algunos productos como tal. Entonces debo estudiar cómo está la tributación, y más que todo en Colombia, donde en Colombia tenemos reforma tributaria cada 2 años, ¿sí? Es bastante importante establecer cuál es el marco político en el cual se va a mover la empresa. El entorno económico, por su parte, entonces saber si hay crecimiento, si está en recesión, por ejemplo. En Argentina hay recesión y depresión desde hace que el año pasado, el año pasado. Entonces no es lo mismo en este momento hablar de Colombia, y parecería raro, pero Colombia en este momento en términos de crecimiento económico está mejor que Argentina, ¿sí? Y es algo que uno no pensaría, digamos, viendo Argentina o siendo el icono Argentina de Latinoamérica como lo ha sido, ¿sí? Es importante entonces saber si está en crecimiento económico, si no, cuánto ha sido esa variación del crecimiento, ¿sí? No es lo mismo decir, está creciendo al 0.1, ¿sí? O está creciendo al 3.2, y recuerden que eso siempre es los indicadores siempre se miran en contexto. Si todo el mundo, si a nivel global, el mundo en este momento está en depresión y en crisis, y Colombia es el único país que está creciendo el 0.1, pues es algo realmente positivo. Si todos no están creciendo y están en decrecimiento, y Colombia está creciendo un 0.1, es muy bueno. Pero si Colombia está creciendo un 3.2, pero el resto del mundo va al ritmo del 4, del 5, ¿me hago entender? Entonces, el crecimiento económico y generalmente todos los indicadores deben contrastarse con otros, ¿sí? Eso por su parte. Hay algunos indicadores que nos muestran el crecimiento económico, por ejemplo, el PIB y todas las variaciones del PIB, el PIB nominal, el PIB real. ¿Lo han visto en algún momento? Chicos, ¿en algún momento, de pronto en macroeconomía, han visto macroeconomía, o en algún momento en alguna materia han visto el PIB o análisis económico? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a verlo un poco. Juliet, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? El crecimiento económico entonces hay unas variables que ver, como el PIB, les decía, como el PIB per cápita. El PIB per cápita es la producción por persona. También podríamos ver lo que es la inflación, ¿sí? El desempleo, ¿sí? Cómo es la estructura industrial. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que depende mucho de la producción petrolera, ¿sí? Entonces, la estructura de la industria es que
es muy dependiente de la industria petrolera, pero hay otros negocios también. Es decir, Colombia también exporta productos agrícolas, ¿sí? Colombia también exporta servicios. Colombia exporta, entonces es saber cómo se compone la industria a nivel general de un país o de un mercado, ¿sí? El desempleo, les decía, esto es muy importante porque el desempleo me va a ayudar a proyectar la demanda. Cuando yo me doy cuenta que el desempleo es muy alto, yo puedo decir la capacidad adquisitiva de la población en general es menor. Y cuando veo y me doy cuenta de esto, pues puedo decir, bueno, puedo tener eso en cuenta en el momento de establecer precios, de establecer también los precios a mi segmento específico, pero también a proyectar mi demanda, a proyectar mis ventas, ¿sí? Y las políticas económicas. Entonces, las políticas económicas tienen mucho que ver de si el gobierno sube las tasas de interés, baja las tasas de interés, porque eso estimula demanda. Así, grosso modo. Grosso modo. Una política, si estamos en medio, por ejemplo, de crisis, el gobierno va a optar por tomar una política económica expansionista. Expansionista quiere decir que va a buscar incentivar la producción, las ventas, el crecimiento. ¿Y cómo lo puede hacer? Por ejemplo, bajando las tasas de interés. ¿Y cómo baja las tasas de interés? Entonces, su órgano adscrito, pero independiente, que se llama el Banco de la República, lo que hace es decirle, bájale la tasa de interés a todos los bancos. Y cuando hace esto, los bancos, a su vez, bajan las tasas de crédito, las tasas de interés de los créditos. ¿Y eso qué provoca? ¿O eso qué busca? Que las personas vayan y accedan a créditos. Es decir, si tenemos tasas de interés bajas, la demanda o las personas tienden a ir a buscar, a tomar créditos para consumo, para hogar, para estudios, ¿sí? Entonces, si vemos que hay una política económica expansionista, uno podría decir, hay tasas de interés bajas y el mercado va a buscar ir a tomar deudas. ¿Y para qué uno toma deudas? Para consumir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se toma un crédito para comprar casa, se toma un crédito para viaje, se toma un crédito de libre inversión, pero generalmente ¿en qué se gastan? En un computador, en un celular, en ropa, en consumo. Y este consumo lo que hace es incentivar la economía. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, Ok. Y por el contrario, si yo veo que, por ejemplo, el valor del peso, ya vamos a ver la conexión, el valor del peso está muy alto, es decir, tengo mucho crecimiento económico, lo cual tampoco es tan bueno, luego miramos, tampoco es tan bueno, el gobierno va a tomar una política restrictiva. Y esa política restrictiva es al contrario, voy a subir las tasas de interés y entonces como le sube la tasa de interés el Banco de la República, la sube a todos los bancos y ¿qué va a hacer? Va a hacer que la gente vea créditos más caros, más altos y pues no se endeude tanto, es decir, va a comprimir un poco la economía. Eso es cuando, por ejemplo, tiende a haber como mucho dinero en la economía. Cuando hay mucho dinero circulando, lo que pasa es que deprecia el peso, ¿sí? En la otra sesión me voy a detener más en el análisis político y económico, porque realmente eso es tan importante para proyectar demanda, que si no lo han visto antes, pues lo vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces todo esto el gerente debe conocerlo porque le va a permitir estimar su demanda, como les digo, y por otro lado también va a permitir saber en qué entorno se mueve. Otra variable es la sociocultural, y en eso tenemos que tener en cuenta lo que es la demografía, y en la demografía, la última vez alcanzamos a ver la pirámide de la población, ¿cierto? ¿Recuerdan la pirámide de la población cuando decíamos que hay una población envejecida y una población joven? Sí, señora. Ok, pero para que vuelvan a verlo, permítanme un segundo, voy a buscar una imagen. Pirámide. ¿Siguen viendo mi pantalla? No sé si les estoy compartiendo. Sí, ¿Sí? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Claro que sí. Es que lo que en ese momento me tocó mostrárselos por un celular, ahora se los puedo mostrar mejor. Entonces, esta básicamente es una pirámide poblacional. Esta sería
la estructura de una pirámide poblacional netamente joven, ¿sí? Entonces recuerden, la mayor proporción de la población, hombres y mujeres, la mayor proporción de la población se encuentra en niños de 0 a 4 años, la mayor proporción de la población. Y la menor proporción de la población en las personas de 90 años y más, realmente desde 70 y más. Pero nuestra tendencia últimamente, hay una reconfiguración y en este momento ya es una segunda generación, entonces la mayor población son de 5 a 9 y en unos años se va a ver de esta manera, donde la mayor proporción de la población está en edad de 20 a 24, de 25 a 29. A medida que pasen los años, la mayor proporción va a estar aquí y vamos a ver una población envejecida. ¿Listo? Eso es bastante importante en el momento de yo tener en cuenta si mi negocio, por ejemplo, va hacia los jóvenes o si va hacia los ancianos. En este momento les decía otra clase, la aplicación que más tiene tendencia, la aplicación que en este momento está habilidad es TikTok. ¿La han escuchado? ¿La han visto? ¿La tienen? Sí, eso es tendencia. Eso es tendencia, pero un fenómeno, y es que TikTok puede durar un cuarto de hora a menos que también se reinvente. ¿Por qué? Porque en todo el mundo la pirámide poblacional, ya los jóvenes, es decir, no van el potencial de ellos son los jóvenes, ¿sí? Pero tendemos hacia una población cada vez más vieja. Entonces, a un futuro, por ejemplo, los jóvenes no van a ser la mayor parte de la población. Y si ellos pues no toman algunas medidas para tener en cuenta esos cambios generacionales, estos cambios poblacionales, pues pueden pueden pasar de moda. Hay algunos casos, por ejemplo, MySpace, bueno, por muchos factores, pero por MySpace también dejó de ser en este momento el boom, ¿sí? ¿Todos alcanzaron a tener MySpace? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se avergüenzan? No, yo no lo tuve. Bueno. Yo tampoco, ¿qué será eso? Luego les mostraré. La demografía también incluye cambios como la densidad poblacional, ¿sí? Y una cosa es que la densidad poblacional significa la concentración de las personas en un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, es mayor la densidad poblacional en las ciudades que en el campo. Quiere decir que hay mayor concentración de personas en las ciudades que en el campo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señora. ¿No? En ese orden de ideas, hay países que tienen mayor concentración, mayor densidad poblacional que otros. Colombia hasta ahora, nuevamente, por acá, densidad poblacional de Colombia. Vamos a ver. Ok, densidad poblacional de Colombia. Pero me gusta más este mapa, espera. Me gusta más este mapa. Gracias, necesitaba el efecto. En este momento por acá estamos viendo el mapa. Colombia es un país con 43,5 personas por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. Es decir, que en un kilómetro cuadrado en Colombia caben 43 personas. Bueno, no que caben, pero que hay, ¿sí? Pueden caber más, pero de pronto más hacinadas, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los países con mayor densidad poblacional? China. A pesar de que China es más grande, India, estamos hablando aquí de India. Este es India. A pesar de que India, es un país mucho más grande que Colombia, tiene una población mucho más alta, tienen 1.352 millones de habitantes, Colombia todavía tiene 47, 48 millones, entonces hace que haya más personas concentradas por kilómetro cuadrado. Vamos a ver, en India, 411 personas por kilómetro cuadrado. Eso me influye demasiado, demasiado. También depende de mi sector, de mi producto, de mi servicio, ¿sí? Entonces no es lo mismo, aunque Colombia es mucho más pequeña que la India,
Colombia no está tan densa, no tiene tanta densidad poblacional como lo tiene India. Eso también son análisis que se deben hacer, dependiendo de mi modelo de negocio, de mi estructura de negocio. Eso en cuanto a la demografía. Tenemos también que tener en cuenta todas las tendencias culturales. Las tendencias culturales hacen que si un producto en una parte, como les decía, si Coca-Cola en todo el mundo es aceptada, pues en Bolivia no lo fue. ¿Sí? Y bueno, les voy a contar una historia por ahí que me echaron. No puedo decir que es verídica, pero aunque no fuera verídica, sirve para este ejemplo. Y es que me decían que en un caso empresarial, una empresa que fabrica compotas, quería incursionar en África y quería llegar a África con sus compotas, ¿sabe? Y todo el entorno económico daba que era favorable que esa empresa llegara a África a vender compotas, ¿sí? A un precio pues muy asequible, ya nos quedan 10 minutos, muy asequible, pero tenía la posibilidad de ingresar a África. ¿Qué sucedía? Que nosotros sabemos cómo es el envase de una compota, ¿verdad? Normal. Tiene la frutica, el sabor de que es la compota, y generalmente tiene un bebé al lado, ¿sí? Con una jirafa. Sí, tiene como una jirafa o un bebé y el sabor de por ejemplo, de manzana. Entonces un bebé y una manzana, un bebé y una pera, o un bebé y un durazno. Y de pronto otras figuritas. Pero cuando llegaba a África, este producto con esta presentación, veían que no se vendía. Y al preguntar como por qué no se vendía, la gente decía, nosotros no comemos bebés. Y ¿cómo así? Resulta que en la concepción de ellos, la etiqueta del producto mostraba lo que había dentro. No, entonces, para ellos, que un bebé estuviera en la etiqueta significaba que el producto era bebé, de pronto en puré, no sé. Entonces, por eso ese producto no se vendía. Ahora, esa es la pregunta. ¿Para usted en algún momento había pensado eso? No, no señora, será por la cultura que tenemos aquí. Exacto, para nosotros ya es más normal, o yo creo que ningún colombiano ve en una compota un bebé y se asustan. Todo el mundo sabe que eso significa que es para bebés, no que tiene bebés, o que está hecho de bebés, ¿sí? Pero lo que les digo es el pensamiento, es la estructura de pensamiento, es la cultura que debe tenerse muy en cuenta porque la cultura me va a decir si un producto es aceptado o no, ¿sí? Las tendencias de consumo, que no son las mismas culturales. Tengo que aclarar. En este momento hay algunas empresas que dicen, yo solamente le vendo a estrato 5 y 6. Perfecto. Pero hay algunas personas que económicamente no ganan como estrato 5 y 6, pero tienen tendencias de consumo como estrato 5 y 6. Es decir, hay personas que su consumo es mayor de pronto a su capacidad adquisitiva, ¿sí? Y son clientes que pueden estar dejando por fuera. Ahora, ¿está bien o está mal? Pues eso, digamos, allá el cliente, ¿sí? Pero son tendencias de consumo que si yo no tengo en cuenta, lo que puedo estar haciendo es perdiendo mercado, ¿sí? Ahora, por el contrario, también existe. Ahí, y por ejemplo, en ese segmento están muchos multimillonarios. Desde Steve Jobs, Mark Zuckerberg y otros empresarios, Elon Musk, otros empresarios son estratos, no sé, yo les pongo estrato 20, pero sus tendencias de consumo, por ejemplo, en ropa, no son de multimillonarios, son de personas de estrato medio. Entonces, una empresa podría también dejarlos por fuera y ignoran sus tendencias de consumo, ¿sí? Chicos, como nos quedan 6 minutos, apenas se cierre, o sea, en un momento se va a cerrar la sesión, yo vuelvo a abrir otra y les vuelvo a enviar el link para continuar, ¿listo? Listo, profe. También hablamos del perfil cultural, y el perfil cultural tiene mucho que ver con la forma en como todo ese país, por ejemplo, o toda esa sociedad, o toda esa región ve el mundo. Entonces, por ejemplo, en los países asiáticos tienen más que todo la concepción de la colectividad. Los occidentales somos muy individualistas, pero a nivel general, Oriente, son muy dados al colectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las negociaciones allá
son en grupo. Generalmente aquí son más individuales, o sea, es decir, más los encargados y ya. Y eso tiene mucho que ver en el momento de vender, porque si yo, por ejemplo, quiero posicionar un producto que es muy individualista, no sé, algo como el Rolex, un reloj como el Rolex, que es mucho que quiere exaltar mucho, por ejemplo, el éxito individual, puede que allá, si no lo transformo a la colectividad, no de tanto, no tenga la aceptación que yo espero, ¿sí? Entonces el perfil cultural puede ser también la cultura de la legalidad y legalidad, ¿sí? Por ejemplo, lastimosamente Colombia tiene una cultura de ilegalidad muy alta a comparación de otros países, ¿sí? En Colombia hay como una cultura no dicha del vivo y del bobo, ¿sí me hago entender? Y son unos valores que nosotros pues de pronto nos avergonzamos como tal de ellos, pero pues siguen ahí, ¿sí? Y es algo que también la empresa al llegar debe saberlo, ¿sí? El perfil cultural. Y los sistemas de valores también están muy interconectados. Los sistemas de valores también tienden mucho a ver, por ejemplo, si una colectividad, por ejemplo, es colaborativa, si coopera o no. Lo digo y parece absurdo, pero por ejemplo, en países como la India, no es que se vea el individualismo, pero en la India, por su religión, o bueno, ellos son politeístas, pero muchos por su religión, dicen, creen en lo que es la reencarnación. Entonces, ahí en Japón también, el shintoísmo. Entonces dicen que si a alguien le sucede algo malo, es por un karma, y ese karma, si yo le ayudo, lo que hago es compartir ese karma. Entonces, esa persona debe sufrir su karma, porque si lo sufre, pues en una próxima vida le va a ir mejor. Pero si en este momento le está pasando algo malo, ¿sí? Entonces su sistema de valor puede hacer que yo, por ejemplo, por mostrarme empático con otra persona, pueda ocasionar que termine siendo, digamos, el enemigo público. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante, y parece absurdo, parece lo que sea, pero es un sistema de valores que es totalmente diferente al nuestro, y podemos pecar por no conocerlo o minimizar su impacto en la empresa, ¿sí? Y a nivel tecnológico, todo lo que tiene que ver con tanto acceso a Internet, entonces allí tenemos diferentes indicadores como, por ejemplo, la cobertura en Colombia de acceso a Internet. Entonces, ¿cómo estará la cobertura? Luego lo vamos a ver. ¿Cómo estará en Colombia el acceso a Internet? Nada más aquí en esta época nos estamos dando cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos computadores hay por familia o por persona? ¿Sí? ¿Todos tienen acceso a eso? No, todos no lo tienen. Eso es algo que se debe tener muy en cuenta, por ejemplo, en empresas que están dedicadas a la economía naranja, lo que llamamos la economía naranja, ¿sí? Las industrias creativas, de TICs, ¿sí? Si mi empresa está dedicada, por ejemplo, a la agricultura, pues digamos que, pero por ejemplo, otro ejemplo que vi en las entregas de los proyectos, una empresa que quiere tener domicilios, pero domicilios no, un restaurante que quiere utilizar las TICs para su pedido, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, voy a incursionar en un país o en un mercado donde se desconoce mucho la parte tecnológica, digamos, puede que eso tenga mucho choque cultural. ¿Por qué? Por ejemplo, en este momento los nativos digitales, que son las personas nacidas en el 2000, ellos puede que en este momento nunca hayan conocido, nunca sepan, hayan visto una tablet, pero la aprenden y pueden que ya la vayan manejando, así nunca la hayan conocido, ¿sí? Pero una persona que de pronto no, que no sea nativa digital, cuando se enfrente, por ejemplo, a un restaurante que no tiene pedido por medio de meseros, sino por medio solamente de tablets o de aplicaciones, si yo no sé ni cómo subirle y bajarle el volumen a mi celular, ¿cuántos problemas me va a significar ir a un tipo de restaurante como ese? Entonces, ¿me voy a sentir a gusto? Sí, son cuestiones que debo tener muy presente en cada parte para establecer mi estrategia en el negocio. El desarrollo tecnológico, por ejemplo, aquí en Colombia no es tan común ver los drones,
¿sí? O sea, más que todo en algunas personas por segmentos, ¿sí? Digamos ya algunos estratos o por industrias. Pero, por ejemplo, ya en Estados Unidos, una persona de estrato medio puede tener un dron, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Y los indicadores tecnológicos que son más que todo lo que le estoy diciendo, el acceso a internet, cuántos computadores por persona, por habitante, la cobertura en telefonía, ¿sí? Bueno, ya se va a acabar la sesión, entonces ya les vuelvo a enviar nuevamente el link, ¿sí? Ahorita que se acabe, la clase se graba Listo, profe. y les vuelvo a enviar el link. Que no quiero iniciar algo para que se caiga solito. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señora. Bueno, ok.